Estimados alumnos, bienvenidos a la primera clase del módulo de traumatología del 2020, un año muy especial. Hoy día vamos a iniciar este módulo con la primera clase, una clase de generalidades, una clase que es una puesta al día en cuanto al quehacer traumatológico, a las definiciones y es una clase que está más que nada basada en materia. Así es que, sin más preámbulo, vamos a iniciar la presentación. Bueno, iniciamos entonces la clase general de traumatología. Como introducción a esta clase podemos decir que vamos a partir definiendo qué es el hueso. Y el hueso es un órgano. Este órgano tiene tres roles fundamentales. El primer rol es el rol de estructura mecánica de soporte y de protección. El segundo rol es un rol que cumple en la homeostasis y el metabolismo del calcio. Y como tercer rol, recordar que aloja y es quien mantiene a la médula ósea y por lo tanto el metabolismo de la serie roja, blanca y plaqueta. Debemos mencionar que este órgano tiene la capacidad inherente de poder regenerar con el mismo tejido, es decir, puede regenerar con hueso, no como el resto de los tejidos que reparan a través de fibrosis. En cuanto a la histología, bueno, hay que decir que es una variedad del tejido conjuntivo. Este tejido conjuntivo de este órgano presenta gran rigidez y resistencia a fuerzas tanto compresivas como de tracción y va a estar dado por tanto la matriz ósea como las células especiales del mismo tejido. Vamos a ver de qué se trata. En cuanto a la histología, entonces, la matriz ósea, debemos decir que se compone de la matriz orgánica o osteoide en un 35% del peso seco del hueso. Esta matriz ósea, en 90% corresponde a fibras o fibrillas de colágeno de tipo 1, muy potentes, resistentes y gruesas. También vamos a encontrar glicoproteínas capaces de unir calcio, osteonectina, osteocalcina y también proteoglicanos como el quetazosulfato o el condroitinsulfato, que ustedes ya los conocerán de estos compuestos antiartrósicos. Siguiendo con la matriz inorgánica, estas son las sales minerales del hueso. Estas llegan a corresponder al 65% del peso seco del hueso. Estas van a aportar la rigidez que tiene este órgano y además van a ser una reserva efectiva de las sales minerales del cuerpo, tanto de fosfato de calcio amorfo como en forma de cristales de hidróxido de calcio y fosfato. También está este material que es la hidroxiapatita, que hoy día está muy de moda por lo que es el recubrimiento protésico y lo que es la osteointegración con el tejido óseo. En cuanto a la parte celular, tenemos las células osteoprogenitoras, que son estas células que vemos en esta gran fotografía, estas células alargadas que van a provenir de células mesenquimáticas primitivas y que finalmente van a ir diferenciándose en células troncales capaces de, a su vez, diferenciarse en los osteoblastos. ¿Ya? En cuanto a los osteoblastos, vamos a decir que son células que tienen una alta cantidad, son unas células poliédricas con una alta cantidad de uniones tipo gap junction o uniones tipo gap a osteoblastos vecinos. Son células diferenciadas que van a ser capaces de sintetizar colágeno. También participan de la mineralización de la matriz orgánica y van a producir vesículas que acumulan calcio y fosfato y son ricas en fosfatasas alcalinas. Por lo tanto, en cuanto a los osteocitos, que ya es la célula ósea madura, son capaces de sintetizar y reabsorber los componentes de la matriz ósea. Van a ayudar a regular la calcemia y tienen también uniones a células vecinas a través de prolongaciones que se van a comunicar entre osteocitos y las distintas capas de revestimiento óseo. En cuanto a los osteoclastos, estas ya son células distintas, provienen de otra estirpe celular, son células móviles, gigantes y multinucleadas. Aquí podemos ver en esa fotografía electrónica, en la punta de una espícula ósea o una trabécula ósea, un gigante multinucleado. Estas se encargan de la reabsorción ósea, se localizan en el tejido que debe ser removido y se originan por fusión de monocitos que han abandonado el torrente sanguíneo, es decir, son células que vienen del tejido. En el fondo son células sanguíneas que van a diferenciarse a gigantes multinucleados, estos osteoclastos. En cuanto a la organización histológica del hueso, vamos a ver que el hueso ya formado, el hueso laminillar, en este hueso laminillar y la disposición de sus componentes está en relación con fuerzas de tracción y compresión. Ahí está la ley, que es la ley de Wolff.
Entonces, en general, este hueso va a ir formando, va a ir produciendo mayor cantidad de hueso en las zonas que estén sometidas a fuerzas, ya sean de tracción o compresión, y las zonas de hueso que no tengan carga asociada, ya sea en tracción o en compresión, van a ir produciendo reabsorción. En el hueso en formación y el hueso fetal, en cambio, vamos a decir que este tejido osteoide es un tejido osteoide base retinacular que no sigue las líneas de fuerza. Ahora, ¿cómo es el hueso maduro ya macroscópicamente? Vamos a tener dos tipos de huesos y hay que diferenciarlos. El primero es el hueso cortical, que es también llamado el tejido óseo común. El hueso cortical los vamos a encontrar en huesos largos principalmente, sobre todo en la zona deficiaria y metafisiaria. Y el hueso esponjoso, que es un tejido óseo dispuesto de forma trabecular, como el que vemos arriba, y estas trabéculas van a seguir las líneas de fuerza, y este hueso esponjoso se encuentra principalmente en epífisis y en metáfisis. Siguiendo con la organización histológica del hueso, vamos a ver que el hueso está cubierto por membranas. La membrana externa, que va a ser el periósteo, y la membrana interna, que va a ser el endósteo. Y además tenemos las cubiertas de cartílago hialino en las superficies articulares de los huesos en general. Vamos a hablar un poco del hueso compacto o el hueso deficiario. Este hueso compacto deficiario se compone del sistema de Havers o la osteona, que es la unidad fundamental del hueso. Son laminillas concéntricas de matriz ósea alrededor de estos conductos de Havers, que en el centro de estos conductos va el vaso y el nervio correspondiente. Estos conductos de Havers se van a comunicar entre ellos a través de los canales colocóforos, que contienen prolongaciones osteocíticas dispuestas radialmente y que permiten el intercambio de células y además en el fondo de los vasos sanguíneos. Y finalmente tenemos los conductos de Volkmann, que son perforantes en ángulo recto y que permiten el paso de vasos y nervios desde el periósteo y endósteo hacia los conductos de Havers. Aquí nuevamente podemos ver la ley de Wolff, en que dice que la orientación de los sistemas haversianos va a depender de las solicitudes biomecánicas del hueso y la remodelación del hueso compacto. Es decir, va a seguir las líneas de fuerza en fuerzas tanto compresivas como de distracción. Y aquí podemos ver en el fondo cómo se disponen los canales haversianos con sus vasos y los canales colocóforos que comunican uno con otro. Podemos ver en el fondo que se van produciendo, se van confluyendo varias osteonas que van a ir dando el grosor y la resistencia al hueso diaficiario. Y tenemos la membrana que lo recubre, que es el periósteo, y por dentro, que está pegado a la médula ósea, tenemos el endósteo. Lo mismo pasa en el hueso trabecular, que vemos que la disposición es completamente distinta. Esto parece más bien una esponja que tiene mucho. Es aquí donde tenemos generalmente el aporte celular y el soporte de lo que es en el fondo la parte hematológica que tenemos a nivel de la médula ósea. En cuanto a la organización histológica del hueso, siguiendo con el hueso esponjoso metafisiario, vamos a ver que está compuesto por delgadas trabéculas que son tejido óseo laminillar rodeado por células de revestimiento. También, como hemos recientemente dicho, estas trabéculas van a depender de la orientación de ellas de fuerzas mecánicas que se ha sometido. Y la remodelación del hueso trabecular va a depender también del depósito de laminillas por osteoblastos en las zonas con requerimiento mecánico y la reabsorción por los osteoblastos donde no hay solicitud mecánica. Ahora un poco de osificación. ¿Qué es la osificación? Es, en el fondo, la formación del hueso desde sus primordios. Y esta puede ser intramembranosa o endocondral. La intramembranosa, que es la osificación principal de los huesos planos, como la bóveda craneana, maxilar, la clavícula. En esta, la característica es que se forma del mesénquima. Este mesénquima se condensa formando una membrana en zonas donde finalmente se formará hueso. Y estas células mesenquimáticas se van a diferenciar osteoblastos que van a formar el osteoide que va a empezar a depositarse las sales de calcio, y fosfato y hidróxido. En cuanto a la osificación endocondral, es la forma en que los huesos largos y cortos se van a formar.
primero se forma un modelo cartilaginoso similar al hueso que va a originar y se va a rodear de pericóndrio. Después, en la zona media de la diáfisis nacen células osteoprogenitoras y se van a diferenciar a osteoblastos. Después aparecen los centros de osificación endocondral primario, que es el centro de la diáfisis, y finalmente los centros de osificación secundarios a nivel de las epífisis. Así se forman los huesos largos. Ahora, estos centros de osificación, cuando empiezan a crecer, empiezan a abarcar mayor cantidad de este primordio, en el fondo primario cartilaginoso rodeado por pericondrio, se va osificando. Y lo que va a quedar entre estos centros de osificación son cartílagos fisiarios. Y finalmente, estos cartílagos fisiarios constituirán las fisis definitivas de los huesos, mediante las cuales crecerán en longitud. Hablando del crecimiento en longitud, la fisis, que en esta formación de los huesos largos es la zona que queda entre el primordio central, que habíamos recientemente visto, que es el centro de osificación endocondral primario, y los centros de osificación secundarios a nivel de las epífisis. Entonces, esta fisis va a generar el crecimiento longitudinal de los huesos y va a depender del cartílago de crecimiento que se genera. Esta fisis va a contar con 5 zonas de cartílago. La primera zona es la del cartílago de reserva, el que podemos ver aquí al fondo. Son pequeñas células cartilaginosas. Después viene una zona de proliferación en que vemos cómo van aumentando en tamaño las células de cartílago. Tenemos finalmente, en el centro, una zona de hipertrofia, donde estas células cartilaginosas de la fisis agarran el mayor tamaño. Y después de esa zona de hipertrofia viene la de cartílago calcificado, en que se fragmentan estas células y empiezan a calcificarse. Y finalmente tenemos la zona de resorción. Generalmente, y para comentarles, en general cuando tenemos fracturas a través de la fisis se produce a través de la capa más débil de ella, que es la capa exactamente la de hipertrofia. Eso lo veremos cuando veamos fracturas en huesos de niño y vamos a ver la clasificación de Solteri-Harris. En cuanto al crecimiento por grosor de los huesos, esto se va a dar a partir de la capa interna del periósteo, que va a ir depositando calcio y va a ir produciendo, en el fondo, excéntricamente el crecimiento óseo. Ahora pasaremos a un nuevo tópico, y este tópico es el de la ortopedia y traumatología. Aquí tenemos la típica imagen del árbol con su tutor y sarmiento, y a lo que se refiere es en el fondo a que la ortopedia es el arte de darle la forma a las deformidades. El origen del árbol de Landry data del siglo XVIII, va ligado al origen mismo del concepto de la ortopedia, fue acuñado por el médico francés Nicolas Landry, y etimológicamente viene del griego orthos, que es derecho o erguido, y peidia, que significa educación o formación. Por lo tanto, es la formación erguida, o la formación en el eje. Primero, para poder hablar de la traumatología y la ortopedia, tenemos que definir lo que es una fractura. Clásicamente, la definición es que la fractura es una solución de continuidad parcial o total de un hueso, habitualmente por un agente traumático, y luego de lo cual van a ocurrir diversos eventos fisiopatológicos que van a llevar a la consolidación del mismo. Hay que considerar que la fractura va a producir daño a estructuras vecinas, no es solo el hueso el que se compromete el periósteo, el endosteo, se comprometen las partes blandas circundantes, tendones, ligamentos, músculos, y finalmente además se produce un daño sistémico asociado a esta fractura. Y debido a esto mismo tenemos que contemplar el hecho de que las fracturas tienen potenciales complicaciones que también vamos a ver. En cuanto a la etiología, podemos ver que hay causas predisponentes a la fractura. Estas causas pueden ser fisiológicas o fisiopatológicas. Las fisiológicas son la osteoporosis senil, la osteoporosis por desuso, como por ejemplo en los pacientes sedentarios, en los astronautas, por ejemplo, y en las osteopenias iatrogénicas, ¿ya? Y también tenemos causas predisponentes fisiopatológicas, generalizadas, por ejemplo, en el hiperparathiroidismo, en la displasia fibrosa o la poliestótica, o la osteogénesis imperfecta. También tenemos fisiopatológicas locales, como pueden ser quistes óseos, metástasis, mieloma, etc. En cuanto a la etiología, tenemos causas determinantes en la etiología, como pueden ser los traumas directos.
Obviamente un traumatismo directo, por ejemplo, un trauma perpendicular al eje, va a producir rasgos horizontales o conminuciones. Pueden ser directos con flexión del segmento que van a producir tercer fragmento. Por lo tanto, la causa, el evento traumático nos va a mencionar cómo va a ser el tipo de fractura que vamos a presentar. Entonces, los traumas directos generalmente tienen pattern bien específico. Y los traumas indirectos también. Los traumas indirectos pueden ser por rotación del segmento, o indirectos por aplastamiento, caídas de pie, cargas axiales. También indirectos por tracción, tracciones musculares potentes. Por ejemplo, las fracturas las fracturas por tracción de la torsión anterior de la tibia en niños o de la espina ilíaca anterosuperior, etc. La clasificación de las fracturas también va a depender del compromiso óseo. ¿Ya? En los niños tenemos fracturas específicas, por ejemplo, con rasgos incompletos, pueden ser de rasgos únicos, con tercer fragmento, pueden ser fracturas segmentarias como esta de acá, en que un segmento completo del hueso está separado del resto, o fracturas conminutas, como puedo ver en esta fractura supraintercondilia de fémur, que además es osteoporótica. Entonces, el tercer fragmento, como lo vemos acá, rasgos oblicuos o rasgos incompletos en los niños. Como clasificación, entonces, según la dirección del rasgo, tenemos fracturas con rasgos transversos, fracturas con rasgos oblicuos, espiroideos, en ala de mariposa o tercer fragmento, conminutas, y aquí faltaría decir, por ejemplo, las segmentarias. Según la desviación de los fragmentos también vamos a poder clasificar las fracturas. Estas pueden ser sin desviación, es decir, que tenemos una fractura pero no hay desplazamiento y por lo tanto no hay desviación del eje. O con desviación, que puede ser un desplazamiento lateral, medial, anterior o posterior según el eje o según la posición donde esté y el mecanismo que haya sufrido. Las angulaciones del eje, que pueden ser angulaciones en varo, en valgo, en antecurvatum o en recurvatum. Impactaciones y cabalgamiento. Hay que siempre pensar en que la forma del rasgo y el desplazamiento del rasgo, la forma del rasgo y el tipo va a ser principalmente dada por el mecanismo de producción. Pero los desplazamientos propiamente tales van a tener también que ver con las tracciones musculares que están sometidas en este segmento. Por ejemplo, las fracturas de cadera, la tracción del psoas o los rotadores externos de cadera, ¿ya? En las fracturas de húmero proximal o fracturas deficiarias del húmero, la acción del deltoide, la acción del pectoral, la acción del dorsal ancho también van a generar, o del tríceps, van a generar deformidades específicas. Aquí tenemos una fractura del fémur claramente cabalgada, con acortamiento, y este acortamiento y cabalgamiento finalmente está dado por la tracción de las masas musculares potentes del compartimento anterior y posterior del muslo. Otra cosa importante para la clasificación es según la ubicación del rasgo. Según la ubicación del rasgo podemos tener fracturas diafisiarias, metafisiarias y epifisiarias. La edad también es una condicionante importante a la hora de poder definir las fracturas. Hay que comprender que el niño va a tener fracturas que son específicas para él y el adulto va a tener fracturas de adulto. Por lo tanto, en el niño, ¿qué es lo importante de tener en cuenta? Uno, que el componente fibrocartilaginoso es mayor, tiene más agua y más fibras elásticas y va a resistir solicitudes biomecánicas importantes. Va a tender a generar fracturas específicas que son incompletas, como las fracturas del tallo verde, las fracturas en bucle o en torus. Y los tiempos de consolidación, debido a que tienen una tasa de regeneración más rápida, tienen un periósteo mucho más grueso y tienen una tasa de crecimiento mayor, por lo tanto los tiempos de consolidación van a ser mucho menores. Además hay dos cosas que son muy específicas de los niños, como son la presencia de la fisis, que es la zona donde va a presentar el crecimiento longitudinal del hueso, y esto nos va a dar una capacidad de modelación. Esta capacidad de modelación quiere decir que el niño es capaz de corregir el eje mediante el crecimiento. Como podemos ver aquí en esta fractura, podemos ver que tiene una fractura en tallo verde y cuando la vemos en el plano lateral, podemos ver que tiene una angulación importante. Pero se nota que es un niño pequeño que tiene bastante potencial de crecimiento y por lo tanto esta angulación no es contraindicación para un tratamiento ortopédico sin reducción porque eso lo va a corregir.
Recordar siempre que hay algunas cosas que corrigen mejor, por ejemplo, angulaciones en el plano de flexo-extensión, corrigen mejor que en los de cuando se va en varo valgo, y lo que no corrige prácticamente nada son las deformidades rotacionales. En cambio, en el adulto, los traumatismos van a ser de mayor energía, los huesos son más duros, más firmes, van a haber grandes desplazamientos porque hay mayor fuerza muscular, y si bien en un adulto sano y joven hay un buen potencial osteogénico, por lo tanto no debieran tener problemas con la consolidación de esta fractura. Distinto es en el adulto mayor. Ahí ya tenemos una resistencia ósea disminuida, generalmente dada por una osteoporosis. Tenemos capacidad osteogénica algo disminuida y las fracturas tienden a ser más frecuentes. Tienden a ser frecuentes y de otro tipo. Ya no son de alta energía, sino que son más bien de baja energía por insuficiencia ósea. Las más frecuentes fracturas asociadas a osteoporosis van a ser húmero proximal, fracturas de cadera, fracturas de columna toracolumbar y las fracturas de muñeca, del epífisis distal de radio. ¿Cómo va a ser la presentación clínica de esta fractura? Bueno, lo primero, siempre van a aparecer con dolor. Va a haber aumento de volumen en la zona, podemos encontrar deformidades evidentes, va a haber una impotencia funcional del segmento. Vamos a tener movilidad anormal de los fragmentos. Obviamente uno no va a ir a buscar esta movilidad anormal porque va a generar un dolor muy importante en el paciente, pero se ve. Generalmente hay equimosis asociada, no siempre, pero generalmente, y el crédito óseo es patognomónico. Al que le gusten los acrónimos, ahí está el acrónimo de la presentación clínica, que es el DADIMEC. En cuanto al estudio radiológico o radiográfico, es muy importante para nosotros. Prácticamente la radiografía, yo diría que hoy día para el traumatólogo es parte del examen físico. Y esta radiografía nos va a ayudar a confirmar la existencia de esta fractura. Va a determinar las características anatómicas de la misma, permite identificar lesiones asociadas como fracturas asociadas a luxaciones, va a permitir identificar cuerpos extraños muchas veces cuando son radiopagos y lesiones expuestas. Además, recordar que hay un aspecto médico-legal, hay fracturas o hay radiografías que deben ser solicitadas en algunas condiciones y nos permite ver el control evolutivo de la fractura. ¿Cómo se hace este estudio radiológico? Obviamente hay estudios radiológicos específicos por segmento, pero básicamente debe estar focalizada en la lesión, debe tener buena calidad técnica, debe haber una buena penetrancia de los rayos, debe ojalá incluir las dos articulaciones vecinas y siempre pedir al menos dos planos que estén enfrentados en 90 grados, es decir, dos planos ortogonales. En cuanto a los riesgos de radiación, siempre recordarlos, hay que tener siempre presente la adecuada protección radiológica. Hay que recordar que tienen potencial carcinogénico, descamación de la piel, ausencia de vello en las manos, hay varias estigmas que van apareciendo luego del uso indiscriminado y no protegido de los rayos. Así también la protección radiológica de la tiroides es importante y obviamente del personal o los pacientes que están en embarazo, sobre todo en embarazos del primer trimestre. En cuanto a la tomografía axial computada, también es una imagen que se utiliza bastante en fracturas, también es en base a radiación ionizante y permite un mejor entendimiento de la anatomía de la fractura, sobre todo en la vez que podemos usar cortes en 2D y podemos hacer reconstrucciones tridimensionales de la misma, nos permite darnos una idea tridimensional de la fractura. Permite determinar el número de fragmentos, magnitud del compromiso articular, planificaciones quirúrgicas de nuestras cirugías tridimensionalmente. De hecho, hoy día hay programas computacionales en base a tomografías axiales que nos permiten hacer implantes o materiales de osteosíntesis a medida para cada paciente. Podemos ver una reconstrucción que cuando uno la tiene activa, podemos ir rotando las imágenes y viendo el defecto en general. En cuanto a la consolidación ósea, ya no la osificación, sino consolidación ósea, es decir, que es el proceso mediante el cual el hueso regenera, cicatriza y que es en base a nuevo hueso. Hay que recordar que esta fractura no solo afecta al tejido óseo y vamos a ver que la consolidación ósea es un continuo de procesos interrelacionados. Va a involucrar múltiples tipos celulares, múltiples mediadores bioquímicos, receptores celulares y tipos celulares distintos.
Hay varias clasificaciones, perdón, hay varias, van a encontrar en la literatura distintas fases de la consolidación. Nosotros nos basamos en la que hizo Frost en 1989, que la divide en 5 fases. Van a encontrar, por ejemplo, en el CTO que las divide muchas veces en 4 fases. Mientras se la sepan, está todo ok. Pero nosotros utilizamos generalmente la de Frost, que las divide en 5, que es la etapa de la fractura, la etapa del tejido de granulación, el callo, la remodelación y la modelación, que hay que recordar que esa solo se da en los niños. Entonces tenemos la etapa de la fractura, que es cuando se produce este evento traumático, y aquí va a haber una lesión del periósteo, de la médula ósea, de los tejidos blandos vecinos, musculares, tendíneos, periósteos, endósteos, etc. Va a haber una muerte y destrucción celular, se va a producir un hematoma en la zona importante, va a haber una liberación de mensajeros locales, sistémicos, y que van a ir sensibilizando células que van a llegar a la zona. Se generan BMP, que son las proteínas morfogenéticas, hay liberación de prostaglandina E2, hay en el fondo factores de crecimiento asociados a plaquetas, etc. Y esta formación del hematoma fracturario va a durar aproximadamente, y toda esta etapa de la fractura va a durar aproximadamente la primera semana, es decir, los primeros 7 días. Muchas veces el periósteo es capaz de contener este hematoma fracturario y otras veces no es capaz de contenerlo, pero queda contenido dentro de la piel, dentro del músculo y dentro de su compartimento. La consolidación ósea en la segunda de las etapas va a corresponder a la etapa de tejido granulatorio. Aquí es cuando las células precursoras sensibilizadas y estimuladas por los mediadores químicos que se generan en esta fractura a nivel local van a producir nuevas células. Van a aparecer vasos de neoformación, van a llegar fibroblastos migrados, vamos a tener material intercelular, células de soporte, etc. Se va colectivamente a ir formando el tejido granulatorio entre los fragmentos óseos, y este es el llamado callo blando. Va a aparecer absorción del hematoma por osteoclastos y macrófagos, empiezan a aparecer islotes de cartílago, y esto dura alrededor de 2 semanas. Hay que recordar que se van mezclando estas etapas, no es que termine una y empieza la otra, van sobreponiéndose una con otra. La etapa del callo óseo, una etapa que ya tiene mayor duración. Aquí se van a crear nuevos condroblastos y osteoblastos en el tejido de granulación que había previamente. Empieza a sintetizarse de forma importante la matriz ósea orgánica extracelular del tejido óseo, que ya va quedando constituido. Entonces, luego de una semana, esta empieza a mineralizarse. Algunas semanas después va a terminar la mineralización con la formación del callo óseo visible en las radiografías. Recordar siempre que la consolidación va más adelantada en la clínica que en la radiología, ¿ya? Y la duración va entre 4 y 16 semanas. Nosotros generalmente en alguna fractura, por ejemplo clavícula, antebrazo, húmero proximal, asumimos que el callo óseo va a ser visible después de la 6ª semana, salvo cuando son más pequeños niños o tienen un efecto mucho más grueso, que podemos ver callo óseo. En cuanto a la remodelación es un proceso en que va reemplazándose el tejido condroide mineralizado por trama ósea para formar esponjosa primaria o para formar hueso laminillar nuevo. Y el alineamiento del hueso o la forma en que va distribuyéndose en el fondo el calcio y la osificación de este hueso va a depender, va a depender de lo que habíamos comentado, de la ley de Wolff. En el fondo se va a ir depositando en los puntos que hay mayor compresión y tensión, es decir, puntos de carga o donde se ejercen las fuerzas musculares, y va a ir desapareciendo de los lugares donde no tiene una solicitud biomecánica. Es decir, se va a ir produciendo hueso en las zonas en que hay solicitudes biomecánicas y va a ir reabsorbiéndose en las que no. Y lo otro que hay que pensar es que se va removiendo el callo de la cavidad endomedular para finalmente volver a permeabilizar la cavidad endomedular. Y esto está básicamente dado por los osteoclastos y los osteoblastos. Los osteoblastos que van a ir produciendo la matriz ósea y la matriz mineral, y los osteoblastos que van a ir los osteoblastos van a ir formando la matriz ósea mineral, y los osteoclastos que van a ir reabsorbiendo el hueso y la matriz orgánica, que no se está produciendo en zonas que no tienen solicitud biomecánica. Hay que ver que en la etapa de la
remodelación puede tardar entre 1 e incluso hasta 4 años. Aquí podemos ver una fractura de fémur severamente cabalgada y angulada. Podemos ver cómo se va generando un tremendo callo óseo alrededor de los dos segmentos óseos. Nunca llegaron a posicionarse en la posición que debían llevar, pero aquí vemos la consolidación. Aquí la consolidación está firme, completa, pero vamos viendo en adelante cómo incluso empieza a remodelar el canal endomedular. En cuanto a la modelación, lo que conversábamos es que es un proceso que es mínimo en los adultos y es muy importante en los niños. Y esta modelación se produce cuando el callo termina su formación y el hueso va retomando su forma y configuración inicial. Y esto también es a través de la reabsorción ósea y la formación de hueso, ¿ya? Y solo se completa en niños, principalmente en adolescentes, pero nunca en adultos. O sea, es una condición que deben tener fisis estos huesos. Y al igual que en el hueso adulto, en los huesos de los niños también depende de las cargas locales y las fuerzas musculares. También puede tardar más de un año. Ahora, en cuanto a la consolidación, siempre se pregunta, ¿cuánto demora un hueso en consolidar? Bueno, la verdad es que es variable, ¿ya? Y va a depender de múltiples cosas. Lo mismo que hemos dicho, de la edad, de la capacidad de regeneración del individuo, del tipo de hueso que esté lesionado, de dónde se lesionó, si es metafisiario, deficiario, epificiario, etc. Hay una regla general en que dice que los huesos de carga demoran al menos 12 semanas y los huesos que no soportan carga aproximadamente 6 semanas. Ojo que eso es la consolidación clínica, es lo que se requiere para lograr la firmeza suficiente para empezar a utilizar el segmento. Pero recuerden que la etapa de la remodelación y la modelación pueden durar años. Ahora se dice que una fractura de tibia debería durar aproximadamente 14,5 semanas, un fémur 16 semanas, una muñeca 6, un escafoide 8, clavículas 4 a 6, tobillos 8 a 12. Y siempre los niños demoran menos que los adultos. O sea, uno asume que un niño pequeño con fisias abiertas debiera, estamos hablando de 10, 12 años, debiera demorarse la mitad de un adulto. Todo esto es súper variable y por favor no se aprendan estas fechas porque la verdad es que no sirve de nada aprendérselas. Va a depender del rasgo de la fractura. Hay fracturas que tienden a demorarse más en consolidar y fracturas que tienden a demorarse menos. Va a demorar de la zona del hueso donde se produce. Hay zonas que son muy bien irrigadas. Las zonas con hueso esponjoso pegan muy, muy rápido. Y en general los huesos deficiarios, sobre todo con circulaciones terminales, tibia distal, por ejemplo, tienden a demorar más. Y obviamente hay algunos huesos que tienden a hacer complicaciones. Ahí mismo el escafoide, sobre todo en su polo proximal, tiende a hacer no uniones, reabsorciones o incluso necrosis ósea vascular. También va a depender mucho de si estas son fracturas cerradas, porque si son abiertas, todos estos tiempos pueden aumentar muchísimo. Tenemos una fractura aislada de la fíbula y podemos ver cómo se va apareciendo el callo óseo, va consolidando y finalmente logra la consolidación. En cuanto a los tipos de consolidación, es muy importante conocer los tipos de consolidación que existen. Lo primero que vamos a ver es que existen dos tipos de consolidación principales, la primaria o directa y la secundaria o indirecta. Vamos a partir hablando de la secundaria. ¿Y por qué vamos a hablar de la secundaria? Porque es la que se produce la gran mayoría de las veces. Son consolidaciones que tienen alta movilidad, son las que se buscan o que se logran a través de tratamientos ortopédicos. Por decirlo de alguna forma, es la consolidación natural que existía antes del desarrollo de la ciencia y la técnica. Y se va a producir por una osificación endocondral e intramembranosa del segmento afectado y va a producirse en el fondo las 5 fases de la consolidación ósea que vimos, que son las fases de la consolidación de Frost. Ahora, la consolidación primaria directa es una consolidación específica que en el fondo se produce en fracturas que son tratadas en forma quirúrgica y se logran al realizar una reducción de estos fragmentos, estabilización de los mismos, compresión del foco de fractura con movilidades menores a 5 micras. Y lo que se va a generar ahí es una remodelación cortical directa. Es decir, los osteoclastos van a guiar el avance tunelizando el hueso muerto a través del foco de fractura. Y estos osteoblastos y los vasos van a ir remodelando directamente la estructura ósea primaria, que es el conducto de Havers y la osteona.
¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un hueso fracturado, tenemos el rasgo de fractura y vamos a hacer un acercamiento al corte donde se muestra la diáfisis del hueso que supuestamente está comprimida y muy bien reducida. Y ahí lo que podemos ver es que los canales haversianos van a ir remodelando inmediatamente a través de una actividad osteoclástica que va a traspasar el foco de fractura, y por detrás van a ir los osteoblastos y los osteocitos que van quedando por borde, en que van generando la matriz ósea mineralizada. Estos gigantes multinucleados van a ir removiendo el hueso necrótico y removiendo los detritos que se generan en la zona de la fractura y formando un nuevo hueso en forma directa. ¿Cuáles son los factores que van a afectar la consolidación ósea? Tenemos factores del paciente y en general factores de la fractura. Los del paciente van a ser la edad, algunos déficits de minerales o de vitaminas que están involucradas en la consolidación, por ejemplo, déficit de calcio, de fósforo, vitamina C y D. Las desnutriciones proteicas también influyen en la cicatrización o en la consolidación ósea. La diabetes, las insuficiencias vasculares, los déficits de hormona del crecimiento, los déficits de cobertura muscular en las lesiones abiertas, el tabaco es muy complejo porque está demostrado que disminuye la síntesis de colágeno, disminuye la capacidad de consolidación y de hecho es contraindicación por ejemplo, en las fusiones lumbares y en varias otras cirugías en que está demostrado que el tabaco juega en el fondo un problema real, directo y por lo tanto contraindica alguna cirugía. En cuanto a factores que afectan la consolidación ósea de la fractura, obviamente sí, vamos a ver si es que es deficiaria o metaficiaria por las velocidades y las capacidades de consolidación de uno y otro. Las que son de muy alta energía, por ejemplo, balas de alto calibre que presentan destrucción por onda expansiva, las que tienen compromisos importantes de cobertura, tanto de piel como musculares, periósteos, etc. Cuando hay asociados síndromes compartimentales, la infección. Cuando tenemos una infección, generalmente cuesta que consolide y muchas veces no consolida y termina siendo no uniones infectadas, que para los traumatólogos es un dolor de cabeza terrible. En cuanto a lesiones nerviosas, sí, pero generalmente no afectan demasiado a la consolidación. De hecho, es más, pacientes que están tequeados generalmente tienen una consolidación mucho más rápida. Y los sitios anatómicos con mala irrigación o irrigaciones terminales. También las fracturas articulares. Ahora, los factores que afectan la consolidación del tratamiento, la inmovilización, que la inmovilización sea adecuada o inadecuada, si es que no hay una buena reducción, si es que quedaron partes blandas interpuestas, por ejemplo, tejido muscular o facial, va a determinar velocidades de consolidación mucho más lentas e incluso llegando a no uniones. Los daños del periósteo ya lo habíamos mencionado y las múltiples manipulaciones. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tenemos una fractura que se desplaza y la reducimos 1, 2, 3 veces, finalmente podemos conducir una mala consolidación. También tenemos factores farmacológicos. El tabaco, ya lo habíamos mencionado, nefasto. Los corticoides, los anticoagulantes orales, el ciprofloxacino, metotrexato y la mayoría de los antiinflamatorios. Hay que pensar que el proceso de cicatrización, el proceso de consolidación ósea es un proceso inflamatorio. Y si le damos antiinflamatorio, obviamente vamos a retardar. En cuanto al diagnóstico de las fracturas, generalmente el diagnóstico es claramente orientado por el mecanismo de producción, la energía involucrada y el examen físico. O sea, anamnesis y examen físico. Igual que para todo, anamnesis y examen físico es lo más importante. Muchas veces no necesitamos ni siquiera tocar al paciente y basta con hacer una buena anamnesis y un examen físico, como por ejemplo en esta lesión que tenemos aquí arriba, que es un mallet finger. El paciente dice: estaba jugando básquetbol, me llegó la pelota en el dedo anular, se me dobló rápidamente y desde ahí en adelante no logro extender la falange distal. Bueno, sabemos que es un mallet finger. Ahora, igual vamos a necesitar una radiografía para descartar un mallet fracture, pero es claramente orientador solamente el hecho de escuchar la anamnesia. Por lo tanto, no mueva al enfermo bruscamente, no le genere dolor innecesario. En general, basta primero con observar y con examinar suave, siempre que el paciente lo permita. En cuanto al pronóstico de la fractura, bueno, hay un cuento médico legal de por medio. Hoy día cualquier fractura es considerada con características de lesión grave, ¿ya?
Por lo tanto, ojo, está en el último punto aquí, pero eso es desde el punto de vista médico-legal. Paciente que llega y tiene una fractura de un dedo, fractura de costilla, fractura de la tibia, fractura del maloro peroneo, que son lesiones graves, ¿ya? Toda fractura debe considerarse que tiene un posible o un potencial mal pronóstico. Las fracturas van a requerir de un periodo de inmovilización. Toda inmovilización a la que tú sometes a un paciente tiene potenciales complicaciones. Y es imposible predecir la duración del tratamiento, lo que decíamos. Hay recetas de cocina que dicen cuánto debiera durar, pero la verdad es que es imposible predecirlo a ciencia cierta. Y cuánto va a durar o cuánto va a demorar la consolidación propiamente tal. Los factores de riesgo: edad avanzada, fractura expuesta, la necesidad de cirugía, cuando hay compromisos vasculares o neurológicos asociados, cuando hay compromiso articular, cuando hay lesiones de partes blancas importantes y cuando hay fracturas en hueso patológico. En cuanto al tratamiento de la fractura, bueno, va a depender el tratamiento va a depender de dónde nos veamos enfrentados al paciente. Por ejemplo, si es en el sitio de suceso, no sé, escalador, caída, haciendo escalada libre, obviamente va a ser distinto a si nosotros nos enfrentamos en una costa rural o definitivamente en un hospital de alta complejidad. Bueno, ustedes más o menos manejan mejor que nosotros lo que son las medidas inmediatas. Vidrio permeable, la ventilación, la circulación, es decir, ustedes debieran manejar o conocer lo que es el ABCDE del trauma, ¿ya? Y lo que yo les recomendaría siempre es exponer el paciente y evaluar tanto la extremidad o el segmento afectado como el contralateral en forma comparativa. Siempre tratar el dolor, darle prioridad a tratar el dolor, a inmovilizar correctamente sin someter al paciente a riesgos con la inmovilización. Van asociados algunos riesgos inherentes. Y coordinar los traslados o la movilización del paciente según corresponda. En el sitio del suceso, bueno, siempre es importante seguir los procedimientos: analgesia endovenosa, la inmovilización inmediata. Ahí tenemos vendajes, férulas, un montón de cosas, pero cuando estamos en el sitio del suceso puede ser desde una puerta para una extricación, un bastón de esquí o lo que sea necesario. Y no olvidar que no hay que dejar que el paciente inicie movilización por sus propios medios, no estar seguro que está todo bien. Cuando sospeche una lesión de columna, no lo movilice. Siempre tratar de inmovilizar columna cervical, columna toracolumbar, etc. Cuando ya estamos en un sitio asistencial, que es nuestra zona de confort, bueno, nuevamente el ABC, una buena historia clínica, cambio de las inmovilizaciones transitorias que traen del SAMU por las inmovilizaciones más definitivas que vamos a utilizar. Hay que siempre identificar qué lesiones son las que requieren resolución quirúrgica urgente o resolución urgente. Y ya en la etapa aguda, uno, cuando ya llegaron a un sitio asistencial más complejo, debes evaluar cómo está lo que ya venía inmovilizado. Tienes que ver y exponer nuevamente para que no vaya a pasarse una fractura expuesta o una lesión compartimental, etc. Siempre es importante saber qué es lo que puede tratarse en hospitales básicos y cuáles no, y para eso tienen que conocer las patologías. Ya lo van a ir viendo, por ejemplo, no sé, fractura de cuello femoral en un paciente joven, requiere velocidad porque requiere un tratamiento específico que tiene horas importantes para poder ser logrado. Y hay otras que pueden esperar. También existen los principios de Beller, que primero dicen tratar al paciente y luego la fractura. Ojalá una reducción anatómica de los fragmentos, inmovilización ininterrumpida hasta la consolidación. Ojalá darle prioridad a tratamientos funcionales que permitan algún grado de movimiento, y la rehabilitación debe ser intensiva. Este principio de Beller eran principios muy antiguos que se utilizaron y que se siguen utilizando hasta el día de hoy, sobre todo en los tratamientos ortopédicos. En cuanto a los objetivos, va a ser lograr el alineamiento, longitud adecuada del segmento, con congruencia articular lo más adecuada posible, que termine con una buena funcionalidad articular y evitar el riesgo que hay de los riesgos inherentes a la inmovilización, que es la enfermedad por inmovilización, que son la rigidez articular, la atrofia muscular, etc.
¿Cuáles son las indicaciones generales de resolución quirúrgica? En general, la fractura expuesta, quirúrgica. Fracturas con grandes desplazamientos de fragmentos que tengan compromiso articular. Cuando existen interposiciones de partes blandas que nos hagan pensar en que no va a consolidar porque tiene interposiciones importantes. Muchas de las fracturas avulsivas son en general de tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque sabemos que no se van a reducir por la tracción que se genera. Las luxofracturas, es decir, fracturas que van asociadas a luxación de la articulación propiamente tal. Por ejemplo, las tríadas terribles de Coe, las luxofracturas de Cotilo, etc. Y fracturas con un compromiso más que neurovascular, yo diría que es con compromiso vascular que requiere reparación. Esas son fracturas que deben ser operadas. También las fracturas, muchas de estas fracturas en hueso patológico requieren cirugía. En cuanto al tratamiento ortopédico, va a consistir en la inmovilización asociada o no a reducción ortopédica. Si el paciente tiene una fractura y no está desplazado, no necesita maniobra de reducción. Ahora, cuando tenemos la posibilidad de que una fractura que está angulada, reducirla, ideal. Le vamos a facilitar al paciente su velocidad de recuperación y que va a requerir menos modelación finalmente, remodelación de su fractura. Busca lograr objetivos de tratamiento de fractura de manera incruenta, es decir, sin tener que abrir el foco, y consiste netamente en guiar los procesos biológicos al mantener el hematoma fracturario y dando la chance a que esta consolidación se logre en el fondo logrando buen eje, buena posición y buena función. En cuanto al tratamiento ortopédico, podemos seguir diciendo que se asocia a dificultades técnicas que realmente son más importantes que una osteosíntesis. Va a obligar a controles más frecuentes, va a obligar a periodos de inmovilización muchas veces más prolongados, y si bien van a evitar riesgos inherentes a la cirugía, como por ejemplo lesiones. Disculpen, señores alumnos, este es el problema de la pandemia. Bueno, va a requerir periodos de inmovilización que son mayores y lo que sí se evita son los riesgos de la cirugía, pero se asocian a mayor rigidez, atrofia muscular, síndrome de distrofia simpático refleja, enfermedades de Yates, etc. Hay que decir que el tratamiento ortopédico es muy utilizado, sobre todo en traumatología infantil. ¿Por qué? Porque estos niños tienen un potencial de modelación que es en muchos casos muy impresionante. En cuanto a los principios de reducción ortopédica, primero, anestesia o sedación profunda para que el paciente no sufra dolor, ¿ya? Debemos lograr la reducción del segmento afecto, ya sea reducción, estamos hablando de luxaciones o fracturas que están en deseje o cabalgadas o anguladas. Siempre es importante tener una reducción, o sea, una radiografía previa y luego un control radiológico para saber cómo quedó nuestra reducción, qué es lo que obtuvimos después de nuestra maniobra. Hay que preparar el miembro para ser enyesado, inmovilizado, colocar su yeso y nuevo control radiológico con el yeso instalado. En cuanto al tratamiento quirúrgico de la fractura, bueno, esto va a consistir en realizar una reducción de la fractura, va a consistir en, una vez reducida la fractura, instalar un método de fijación que logre mantener esta reducción en el tiempo hasta que se logre la consolidación. Y generalmente, no todos los tratamientos quirúrgicos lo buscan, pero generalmente se busca una consolidación primaria. Ahora, cuando tenemos que abrir el foco, lamentablemente perdemos el hematoma fracturario, obviamente tenemos que asegurarnos de que al menos se logre una consolidación primaria. Hay algunas técnicas quirúrgicas porque tienden a confundirse con esto los alumnos. Tratamiento quirúrgico, consolidación primaria, como si fueran condición sine qua non. Y no. Hay técnicas que son indirectas, por ejemplo, la reducción y pinning percutáneo en una fractura de muñeca, no busca una consolidación primaria, sino que busca una consolidación secundaria. Los clavos endomedulares muchas veces los hacemos a cielo cerrado, es decir, no sacamos el hematoma fracturario y lo que buscan es mantener el eje, mantener la estabilidad, permitir la carga, pero mediante una consolidación secundaria. Ahora, en general, la consolidación primaria sí requiere una reducción y osteosíntesis.
hago la salvedad para que no hagan esta asociación directa de tratamiento quirúrgico o consolidación primaria. Sí es cierto que la consolidación primaria se logra mediante el tratamiento quirúrgico, pero algunos tratamientos quirúrgicos también buscan consolidaciones secundarias. Entonces, hay que mencionar que conlleva riesgos anestésicos propios de la cirugía, va a permitir en general movilizaciones mucho más precoces y en general también cargas precoces. Esto debido a que cada vez nuestros materiales de osteosíntesis son más firmes, más estables y permiten lograr inicios de rehabilitación precoce. Obviamente se asocia a costos mayores económicos, pero ojo, hay que tener harto ojo porque si te permiten volver antes al trabajo, permiten reducir los tiempos de licencia, permiten disminuir las complicaciones, muchas veces este mayor costo económico inicial puede traducirse en un costo final menor. Así es que eso está bastante estudiado y la verdad es que cada vez se ha ido tendiendo a hacer tratamientos quirúrgicos pensando en qué, en que vamos a rehabilitar y a recuperar a nuestros pacientes con una mayor tasa de éxito y con una velocidad más rápida. ¿Qué es la reducción abierta y osteosíntesis? Ahí lo van a ver, reducción abierta y osteosíntesis, RAFI, etc. Es la técnica mediante la cual abrimos el foco donde está la fractura. Ahí dice elimina el hematoma fractural. No es una condición, lamentablemente se debe eliminar el hematoma fractural porque necesitamos limpiar la zona para poder reducir. En general buscamos la reducción anatómica y buscamos una consolidación primaria. ¿Cuáles son los riesgos? Desperiodizar demasiado, desvascularizar los fragmentos óseos y que nos cueste consolidar. Y la fijación puede ser mediante placas, tornillos, cables o alambres, clavos endomedulares, etc. Hay un sinfín de hoy día adminículos y artilugios hechos para la osteosíntesis. Cada vez cajas más bonitas, más completas y obviamente más caras. Y además con cada vez materialidades más adecuadas. Primero eran aceros quirúrgicos, hoy día estamos en los titanios, tantalios, etc. Y aquí es donde yo quiero que se detengan un poco y revisen y miren qué es lo que es el concepto de compresión interfragmentaria. Y la compresión interfragmentaria es una técnica que se logra mediante tornillos de compresión, placas de compresión, etc. Y que lo que hacen es buscar, tal cual como dice su nombre, que dos fragmentos óseos se compriman entre sí, no tengan movimiento y logren una consolidación primaria. Aquí, por ejemplo, podemos ver una técnica de compresión con un tornillo simple. Podemos poner, si es un rasgo oblicuo o sobre todo espiroideo, podemos poner solo tornillos. Va a ser muy estable porque el rasgo espiroideo es un rasgo muy grande y que si ponemos 2 o 3 tornillos de compresión interfragmentaria, muchas veces nos dan la potencia suficiente como para dejarlo solo así. Esta compresión interfragmentaria se logra porque el tornillo tiene una cabeza de un diámetro mucho mayor que el ala y el alma. El alma es el centro del tornillo, el ala es la rosca que tiene y la cabeza. Por lo tanto, cuando uno quiere hacer una compresión interfragmentaria, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer un orificio deslizante y un orificio de anclaje. Es decir, aquí vamos a brocar el diámetro del ala y aquí vamos a brocar el diámetro del alma. Muchas veces se hace primero el acanalado del segmento distal con un macho rajador. Finalmente, cuando bajamos este tornillo, pasamos a través del rasgo y en la zona del canal de deslizamiento se llama así porque la rosca no logra engancharse, desliza porque tiene el mismo diámetro, pero se engancha en el de tracción. Y cuando sigue avanzando, la cabeza topa con la diáfisis, o sea, con la cortical, y se produce la compresión al engancharse sobre la cortical distal, se produce la compresión del rasgo. Y eso va a permitir lo que tenemos acá, que a través del rasgo de fractura, los osteoclastos vayan digiriendo o reabsorbiendo el hueso y pasen a través del foco de fractura para que después los blastos y los osteocitos vayan generando directamente la osteona o el conducto haversiano propiamente tal. Y aquí tenemos técnicas de compresión con placas. Las placas traen hoy día unos canales específicos, si se fijan los orificios van de un lado y del otro y tienen canales de deslizamiento para la cabeza del tornillo que lo que hacen es finalmente comprimir la placa, ¿ya? Entonces se pueden buscar tipos de compresiones distintas.
Cuando pasen en séptimo, probablemente les toque ver y conocer las cajas. No sé si en cuarto tengan, menos este año que estamos en pandemia, probablemente no van a poder ver la parte práctica de cómo son las cajas, cómo funcionan los tornillos, pero ya lo verán. En cuanto a las reducciones cerradas y osteosíntesis, estas generalmente tratan de mantener el hematoma. ¿Y por qué? Porque se utilizan con varios fines. Uno, estético, en que hacemos incisiones más pequeñas. Segundo, muchas veces logramos mantener el hematoma fracturario, por lo tanto, si no se logra la consolidación primaria, sí podríamos lograr una consolidación secundaria. Al desperostizar menos, al tener menos apertura de piel, podríamos asumir que hay menos riesgos de infección. Y todos estos métodos de reducción cerrada de osteosíntesis se logran con técnicas MIPO, que son pequeñas incisiones y placas puente, o agujas de Kirchner percutáneas, tornillos percutáneos, clavos endomedulares, que son técnicas en que se aborda lejos de la zona de la fractura y esta fractura se atraviesa, se pasa, ya sea se puentea con un método de osteosíntesis, sin retirar el hematoma fractural. Bueno, y muchas veces estas fracturas no son susceptibles de una reparación o de una osteosíntesis y finalmente tenemos que realizar una artroplastía, que es decir, el reemplazo articular. Y aquí tenemos una de ellas, por ejemplo, en un paciente sobre 65 años con una fractura Garden 4 desplazada del cuello femoral. Es un paciente que ya no tiene una emergencia, no tiene que hacerse una osteosíntesis urgente, sino que sabemos que ese paciente va a andar mucho mejor con una artroplastía total de la cadera, en la cual al día siguiente o el mismo día de la tarde de operado ya puede pensar levantarse y caminar. ¿Qué es la fijación externa? Y lo van a ver bastante en traumatología. La fijación externa es un método de osteosíntesis que da estabilidad inmediata, es mínimamente invasiva y está utilizado sobre todo en las fracturas expuestas o con daño de partes blandas importantes. Y va a permitir, uno, estabilizar el segmento, va a permitir acceso a controles de curación, a control auditivo de partes blandas. Muchas veces esta fijación externa es puesta en forma transitoria hasta que las partes blandas permitan una osteosíntesis definitiva. Mi recomendación es que siempre debe ser instalada la fijación externa como si fuera a ser el tratamiento definitivo. ¿Por qué? Porque si tenemos una infección, tenemos un compromiso de partes blandas que se va a demorar demasiado, muchas veces va a terminar siendo nuestro tratamiento definitivo. En cuanto al tratamiento de las fracturas, creo que es importante decir que cada fractura va a tener aspectos particulares. Por lo tanto, se van a estudiar y se van a enfrentar de forma distinta. Cada paciente es diferente, es un mundo de diferencia, por edad, por nutrición, por factores adversos como, por ejemplo, genética o que es fumador, etc. Por lo tanto, las fracturas no se van a tratar exactamente igual. Es distinto un paciente en condición de calle a uno que tiene, por ejemplo, una tremenda apoyo familiar. Por lo tanto, existen generalidades que debemos considerar, pero siempre evaluar por separado a cada paciente y tomar las decisiones adecuadas para ese paciente en específico. En cuanto a las fracturas de los huesos largos, ¿qué tienen de especial estas fracturas? Uno, generalmente van a comprometer huesos diaficiarios, ¿ya? Estos huesos diaficiarios son muy resistentes, muy potentes, resisten muchas fuerzas biomecánicas, por lo tanto van a tener mayor combinación, van a tener más desplazamientos secundarios a la tracción de las partes blandas y generalmente van a ser secundarios a energías muy altas en los accidentes. Son huesos con irrigaciones limitadas y tienen menor capacidad osteogénica, como lo habíamos visto. Y por lo tanto van a haber riesgos distintos. Aquí van a haber mayores riesgos de lesiones vasculares y nerviosas por las mismas espículas y por el grado de energía involucrado. Existen probabilidades importantes, sobre todo en extremidades inferiores, de enfermedad tromboembólica, TEP, o sea, trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar. Pero no olvidar nunca el síndrome de embolia grasa, ¿ya? Es una de las condiciones importantes y los pacientes se mueren de embolia grasa, por lo tanto hay que sospecharla, hay que manejarla, hay que tomar todas las precauciones y saber diagnosticarla. También existe como riesgo el síndrome compartimental, sobre todo en extremidades, a pesar de que también se pueden ver en pelvis, en mano, en pie, pero sobre todo se ven en pierna, muslo, antebrazo. Y obviamente alteraciones de la consolidación, tomando en cuenta que son de alta energía, lesiones de partes blandas y también que tienen menor potencial de regeneración y de circulación.
Ahí tenemos algunos ejemplos de fractura diaficiaria, como por ejemplo esta Holstein-Lewis, que es una fractura especial del extremo distal del húmero. Y aquí tenemos cómo se hizo una reducción de osteosíntesis con placas. Esta es una técnica bien antigua, las placas, esta es una placa LSP antigua, ¿ya? Aquí tenemos, a diferencia del anterior, una fractura segmentaria del fémur, en que podemos ver que tiene una fractura aquí arriba en la unión del tercio medio con proximal y tiene una fractura en la unión del tercio medio y distal. ¿Cómo se abordó? Se abordó en forma con un clavo endomedular anterogrado, es decir, desde el trocánter hacia distal. Y en este caso, este fémur va a presentar movimiento, no tiene menos de 5 micras, no se tocó en la zona del hematoma fracturario y por lo tanto este clavo puede perfectamente consolidar en forma secundaria. Aquí tenemos una clásica fractura de antebrazo con un tremendo cabalgamiento y desplazamiento secundario a las fuerzas musculares del antebrazo, flexores y extensores, y podemos ver una linda osteosíntesis del cúbito y una osteosíntesis del radio, no tan linda porque a mi gusto se ve la zona de la fractura no quedó tan bien reducido como me habría gustado, pero finalmente con un buen resultado. Ahora, obviamente las fracturas más complejas van a ser las fracturas epifisiarias. Las metafisiarias un poco menos, pero las epifisiarias, con el compromiso articular que tienen, el líquido sinovial que se mete en la fractura, obviamente tienen problemas de consolidación y también son las fracturas que nos van a llevar a problemas secundarios, como por ejemplo, fracturas que tienen compromiso articular van a llevar a artrosis postraumática. El hueso trabecular consolida mejor, eso ya lo sabemos. Menos tiempo de consolidación. Bueno, el único problema son los compromisos articulares. Y obviamente todas estas fracturas epifisiarias y metafisiarias son más frecuentes en pacientes con osteoporosis. Todas estas fracturas van a tener riesgos de artrosis postraumática, rigidez articular. Bueno, toda fractura alrededor de las articulaciones tiene un riesgo aumentado de miositis osificante, que ya lo van a ver. Y obviamente en pequeños, en crecimiento, podemos tener alteraciones del eje cuando hay lesiones tipo disyunción fractura que pasan a través de la fisis, es decir, del cartílago de crecimiento. Aquí tenemos un ejemplo de fracturas metafisiarias. Aquí podemos ver una fractura de cuello quirúrgico del húmero. Aquí podemos ver una fractura supracondilia a nivel metafisiario. Al parecer no tiene rasgo epifisiario articular, pero sabemos que son fracturas muy complejas del mar, con mucha conminución y en huesos que son osteoporóticos tenemos rasgos hacia arriba. Por lo tanto, son un desafío. Aquí tenemos fracturas metafisiarias también de cadera o de platillo tibial. Aquí son metafisiarias y esta es epifisiaria. Es decir, estas están bajo la fisis y estas están sobre la fisis. Aquí ya no hay fisis, pero en el fondo uno tiene que asumir dónde estuvieron. En cuanto a las fracturas expuestas, la definición, la comunicación desde el hueso con el medio externo. Eso es todo, a través del foco de fractura. ¿Ya? Aquí hay una lesión en que la piel fue perforada, se fue violada la barrera de protección y por lo tanto hay riesgo de contaminación bacteriana y de infección. Además pierden el hematoma fractural. Entonces siempre tienen un peor pronóstico en consolidación y entre un 40 y un 70% van a presentar lesiones asociadas. Aquí tenemos una fractura expuesta del calcáneo, por ejemplo, que obviamente tiene una lesión del Aquiles asociada y puede tener lesiones de vasos sanguíneos asociadas también. Para la clasificación de las fracturas expuestas, me gustaría que leyeran y comprendieran la clasificación de Gustillo y Anderson. Lo clásico es que la clasificación debe ser realizada después del aseo quirúrgico y la estabilización. Las fracturas de Gustillo y Anderson son grado 1, son de baja energía. El mecanismo es de dentro a afuera, es decir, es el hueso con su espícula el que hace un tenting, es decir, se apoya contra la piel, la perfora y vuelve, ¿ya? Habitualmente tienen una mínima contaminación y generalmente no tienen conminución. Las Gustillo y Anderson son grado 2, son heridas más grandes, estamos hablando mayores a 1 centímetro, hasta 10 centímetros, o sea, de 5 a 10 centímetros. Tienen mínimo a moderado aplastamiento, es decir, lesión de partes blandas, o sea, moderada lesión de partes blandas, tienen
moderada extensión de abulsión, colgajo, daño de partes blandas, y hay mínima conminución ósea, es decir, ya tienen más energía, son hasta los 10 centímetros de tamaño las heridas, y ya vemos algún grado de lesión de partes blandas más importante. Ya las grado 3 son de alta energía, tienen daño extenso de partes blandas, son heridas de más de 10 centímetros, y en general son heridas que van a tener mayor conminución y mayor, en el fondo son tienen mayor tasa de complicaciones. Ahora, hay condiciones especiales que hacen que cualquier tipo de fractura pase a ser inmediatamente una fractura tipo 3. ¿Cuáles son esas condiciones especiales? Que tenga más de 6 horas de evolución. ¿Por qué? Porque al tener una fractura en más de 6 horas de evolución, sin que haya sido resuelta, es decir, aseo quirúrgico, antibiótico y todo lo demás, el riesgo de infección aumenta. Las lesiones vasculares asociadas que requieran reparación, es decir, esas pasan a ser inmediatamente 3, aunque tengan un pequeño rasgo de fractura. Las lesiones por arma de fuego, pero no cualquiera, las lesiones por arma de fuego de alto calibre, que tengan onda expansiva, porque esas lesiones van a producir daño vascular y neurológico asociado en un segmento mucho mayor que lo que se ve en el daño propiamente tal. Las lesiones en ambiente agrícola o de guerra, ¿ya? Y esto es importante por la flora bacteriana del lugar. Aquí el riesgo es la infección por gérmenes o agentes gram negativos. Las fracturas segmentarias, ¿por qué? Porque se asume que si hay una fractura segmentaria, recuerden lo que es segmentaria, que tiene fractura en 2 puntos, eso asume inmediatamente una alta energía. ¿Ja? Bueno, y las amputaciones traumáticas de un miembro son consideradas fracturas tipo 3, de inmediato. Aquí tenemos fractura tipo 1, en que el hueso entró y salió. Aquí ya tenemos una tipo 3 con más de 10 centímetros y el hueso expuesto, ¿cierto? Ahora, en cuanto a las tipo 3, vamos a ver que esas se clasifican en A, B y C. ¿Cuál es la A? Muy simple. Fractura tipo 3 que después del aseo quirúrgico logró cobertura con partes blandas del hueso, es decir, el hueso no quedó expuesto. No necesariamente tiene que ser cubierto con piel, puede quedar cubierto con músculo, pero tiene que estar cubierto. Las 3B, luego del aseo, el foco de fractura persiste sin cobertura de partes blandas, ¿ya? Todas estas tienen combinaciones, tienen contaminación importante, y las 3B obviamente van a requerir de una cobertura en forma secundaria. Muchas veces requieren manejo con tutor externo y finalmente colgajo, de rotación o microquirúrgicos también. Y las grados 3C son cualquier fractura expuesta, ¿ya? Que requiere una reparación vascular para conservar la vitalidad de la extremidad. Es decir, tiene una lesión vascular que requiere cirugía. En cuanto al tratamiento de las fracturas expuestas, hay que ver cuáles son los pilares generales. Y esto van a ser el aseo quirúrgico, la estabilización ósea y la antibioterapia. Ahí hay en algunos entredichos en qué es lo más importante, si el aseo, la antibioterapia, etc. Yo creo que los 3 pilares son en conjunto muy importantes. Aquí podemos ver una pierna inmovilizada con una férula neumática transparente que permite evaluar de inmediato el daño que hay al examinador sin tener que removerlo. Son bastante útiles. Ahora, en cuanto al manejo de la fractura expuesta, nuevamente volvemos a lo mismo, siempre, ABC del politraumatizado, observación completa, de vestir, evalúen a los pacientes, muchas veces llegan con inmovilización y quedan con su inmovilización y nadie se da cuenta que dentro de la inmovilización no tiene una fractura de pierna y no se dan cuenta que tiene una exposición grado 1 que pasó desapercibida, que sangró muy poco y nos damos cuenta 6 horas después y ya pasa a ser 3 y con distintas posibilidades de éxito. Siempre vía venosa, reducción de volumen, manejo de la herida, hacer lavados, curaciones, el estudio radiológico, al menos 2 planos ortogonales del segmento lesionado. Hay algunas radiografías que deben ser tomadas en pacientes politraumatizados porque tienen connotación médico-legal. La profilaxis de antibióticos obviamente va a depender si es una fractura que fue por una caída en ambientes limpios, si fue una mordedura de perro o si fue en ambiente agrícola. Y la hospitalización o la derivación dependiendo de si corresponde o no. En general el tratamiento quirúrgico va a requerir anestesia, o sea, tenemos que velar por la seguridad
de los pacientes y por no hacerlos sufrir, que no tengan dolor. Seguridad, ¿por qué? Porque muchas veces uno se siente tentado a resolverlo en un lugar que no está para eso y empezamos a hacer cirugías con anestesias locales, tronculares, etcétera, sin contar con los medios de apoyo, carros de paro, ambú, anestesista, etcétera. El aseo físico prequirúrgico es con lavado con antiséptico, suelo fisiológico de toda la extremidad. Eso se hace por 3 minutos, ¿cierto? Partiendo de la zona que está lesionada y de ahí alejándose. Y el aseo quirúrgico va a requerir campo estéril, debridación de tejidos desvitalizados y finalmente, ojalá, una estabilización ósea, ya sea con una síntesis con tutor externo, con una osteosíntesis definitiva, dependiendo del tipo de Bustillo y Anderson que tenga. En general se recomienda que las tipo 1 y 2, eventualmente, si tienen un buen aseo, puede hacerse una osteosíntesis definitiva, pero las 3 en adelante debiera hacerse una estabilización transitoria con tutor externo. Tratar de lograr la cobertura con partes blandas y no siempre es necesario suturar la piel. Si ves que no da, que tiene mucha tensión, etc., basta con cubrirlo con partes blandas y después veremos qué hacemos con esa piel. Aseo quirúrgico, ¿cierto? Bueno, en ese caso más antiguo es con con polividona iodada. Ahí tenemos la irrigación directa. Hoy día tenemos dispositivos que hacen aseos como el Surgilab, que son dispositivos mecánicos a pila para poder hacer las irrigaciones. Hay algunos que dicen que si uno mete muy a presión el líquido puede producir más daño a partes blandas, así que ojo. Ahí tenemos cómo se está instalando el tutor externo. Ahí tenemos una lesión, podemos ver esta misma pierna que en el fondo la lesión de parte blanda era tal que finalmente produjo una necrosis de piel y el tutor externo permite la posibilidad de ir haciendo las curaciones y el manejo con una pierna estable, sin el riesgo de una infección de tu placa o de tu clavado endomedular, que son un desastre. Ahí vamos a ver un desforramiento de pierna. Es imposible en ese desforramiento de pierna ir a poner un clavo o ir a poner una placa porque la probabilidad de infección es demasiado alta. Entonces quedan ahí con su tutor y sus injertos. Aquí hay, claro, un atropello con un síndrome compartimental asociado en que probablemente ese paciente va a requerir fasciotomías descompresivas, se puede infectar, etc. Son pacientes que aunque tengan fracturas simples, que probablemente ni siquiera sean expuestas en este minuto, pero tienen tal lesión de partes blandas que se va a comportar como una fractura expuesta tipo 3 y requieren de una fijación con tutor externo. Ahí tenemos una fractura de un pulgar, por ejemplo, en que podemos ver que se ve un desastre, se ve una fractura por atrición severa del pulgar y podemos ver cómo se ve el armado de ese dedito finalmente. Y créanme, los dedos son muy resistentes, son muy bien irrigados. Muchas veces pasamos de tener un dedo como lo que se ve ahí, que es atrisionado horrible, a un dedo funcional. Y en cuanto a las luxaciones vamos a ver pérdida de contacto superficie articulares. ¿Ya? ¿Qué es una subluxación? Es una pérdida parcial de contacto, pero la luxación es una pérdida completa del contacto que puede haber sido luxada en su minuto y reducida espontáneamente. Hay que sospecharlas también. Es una urgencia traumatológica. Cuando llega un paciente con una luxación no puede esperar hasta el día siguiente o 2 días, o no puede ser derivado al poli en 7 días. El cartílago articular es avascular y se va a nutrir del líquido sinovial por un mecanismo que se llama mecanismo de imbibición. Y obviamente, mientras más horas pasa luxado, el riesgo de artrosis postraumática aumenta. Por lo tanto, cuando no hemos reducido rápidamente la fractura, aumenta el riesgo de artrosis y de lesión de cartílago, es decir, una condrolisis por isquemia del cartílago. Y además, si no la reducimos y se nos pasa y no la diagnosticamos, se produce lo que se llama una pérdida de derecho a domicilio, es decir, se ocupa la cavidad articular y quedan inveteradas, no son susceptibles de reparación, de reducción porque el espacio queda ocupado. ¿Cuál es el tratamiento? Reducción, ojalá urgente. Y la mayoría de veces son reducciones ortopédicas, es decir, cerradas. Pero si no somos capaces, ya sea porque lleva mucho tiempo, porque no tenemos en el fondo, porque el paciente es muy muscular, no nos deja reducirlo, o porque tiene partes blandas interpuestas, muchas veces se requiere igual una reducción cruenta. Esta es una reducción de codo, una luxación de codo posterior.
Y aquí tenemos una técnica de reducción en que se hace con el paciente en decúbito prono, ¿cierto? Se deja colgando el codo, con este pulgar tú empujas el olecranon y con el segundo brazo traccionas en el eje. ¿Ya? Es una de las maniobras, hay varias maniobras de reducción, de codo, de hombro, de cadera, que son de talo, que son las más frecuentes. Aquí tenemos la luxación de hombro, es una de las luxaciones más frecuentes. La luxación anteroinferior de hombro, se ve el hombro en charretera. En las luxaciones de hombro, como para adelantarles un poco lo que les va a contar el doctor Castro, siempre tener presente qué es lo que puede ir asociado a una luxación. En el hombro, por ejemplo, que puede lesionar el nervio axilar y que puede haber fracturas asociadas. Siempre hay una fractura asociada, la fractura de Hill-Sachs en la cabeza, pero ver que no tenga fractura asociada de la glenoide, que no tenga alguna otra lesión asociada. Entonces, radiografía antes, maniobra de reducción, radiografía después. Y siempre, siempre ir a documentar antes si es que había algún daño neurológico o vascular asociado para que no sea atribuido a ustedes. Aquí tenemos algunas de las luxofracturas del codo, la sección ahí de Pablo. Complicaciones de los traumatismos, las complicaciones agudas, que esas las vamos a ver después. Vamos a ver complicaciones agudas como el shock, como lo que son las lesiones vasculares, neurológicas, exposiciones óseas, embolias grasas, compromisos de órgano pecino. ¿A qué se refiere con compromiso de órgano pecino? Si tenemos una fractura de esternón por un golpe con el volante, podemos tener una lesión pulmonar o incluso una lesión cardíaca. Si tenemos una fractura de pelvis, podemos tener lesiones de órgano interno. Puede ser una fractura que esté penetrando vejiga o que sea expuesta y no nos dimos cuenta porque penetró hacia vagina o hacia recto. Entonces, ojo con eso. También tenemos una fractura de pelvis que produjo daño de los vasos, en el fondo, de los plexos venosos atrás y que hacen tremendo hematoma retroperitoneal. Entonces, síndromes compartimentales, es muy importante saber de qué se trata, cómo se diagnostican y cómo se manejan. Y lo que es el síndrome de Volkmann, que ya es una etapa más terminal. ¿Cuáles son las complicaciones tardías? Bueno, los retardos de consolidación, las no uniones osteoartrosis, las necrosis óseas vasculares secundarias a fracturas, todo lo que sea consolidación en mala posición o posición viciosa. En los niños, las alteraciones del crecimiento axiales, ¿ya? La rigidez articular, tanto en los tratamientos quirúrgicos como en los ortopédicos. La famosa distrofia simpático-refleja, el síndrome súdico o dolor regional complejo, que es un dolor de cabeza para todos nosotros. Bueno, la enfermedad tromboembólica, ¿cierto? La miositis osificante y las artrosis postraumáticas. Vamos a dejar las complicaciones agudas para una clase un poquito más adelante. No quiero agotarlo. Esta es una clase que en realidad es muy larga, es mucha materia, pero la verdad es que es muy necesaria que la manejen, que vayan comprendiendo los términos, porque en el resto de las clases se dan como por pasado todos estos términos. Así que después seguimos con complicaciones agudas de la fractura.